Ok, bueno, entonces, chicas, bienvenidas una vez más. Gracias por estar aquí. Gracias por comprometerse y por querer ajustar y cambiar, transformar uno de los pilares. Este es un trabajo, uno de los pilares fundamentales en la salud en el ser humano y descubrir pues el poder del sueño. ¿Vale? Por acá yo quiero un poco contarles mi historia con el sueño y el por qué lo considero un pilar fundamental y dentro de lo que estoy transformando, lo que es la atención a los pacientes ocupa un espacio importante. Y es que no solamente yo, o sea, yo siempre he tenido una cantidad de pacientes que yo creo que ha sido importante o elevada y siempre he trabajado en grupos o en equipos. Pero en los últimos años, sobre todo en los dos últimos, he estado estudiando y me he estado preparando nuevamente. ¿Qué pasa? Que en los últimos 6 o 7 meses empecé un máster con entrada a un doctorado y obviamente que el tiempo se me comenzó a recortar bastante. Y bueno, yo nada, pues para estirar el tiempo y para poder entregar las pautas y para poder entregar todo a tiempo, por mi cabeza no pasaba contratar a alguien o tener a alguien más y empezar a hacer equipo, sino que mi solución fue empezar a dormir menos. Después de que terminaba pues las cosas, ¿qué comenzó a ocurrir? Que me quedaba muchas veces hasta las 12, 1, 2, 3 de la mañana haciendo pautas, entregando todo y al final me despertaba otra vez a las 6:30, 7 de la mañana, un poco cansada y conforme va pasando el tiempo, pues obviamente comienzo a notar que eso no iba a ser efectivo. O sea, que aunque tú hagas este tipo de cosas de forma puntual y específica, esto no es efectivo y, y no te permite realmente, eh, o sea, lo que no te va a permitir solventar ni a corto ni a largo plazo. Entonces, pues realmente acá yo lo que quiero pues es compartirles un poco a ustedes esto, es que cuando tengamos que ajustar algo en el tiempo, prioricemos el sueño, que sea una de las bases que vamos a priorizar, así como pues los horarios de las comidas y otras cosas, pero el sueño es básico. Y la verdad es que siempre me había dado cuenta que en los pacientes, conforme van disminuyendo la inflamación, conforme iban ajustando hábitos y notando que al dormir mejor, o sea, era como un círculo vicioso. Disminuía la inflamación, dormían mejor, se ayudaba a disminuir aún más la inflamación y esto iba haciendo esa bola de nieve que potenciaba pues obviamente todos los efectos de todo lo que estábamos haciendo. Y finalmente, con esto quiero abrirme un poco y a preguntarles a ustedes qué es el sueño. O sea, ¿qué es para ustedes el sueño? Siéntanse libres de quitar ese micrófono y abrirlo y contarme un poquito. Para mí el sueño es reparador. Para mí es como un espacio como íntimo conmigo y con mi alma. Y para mí es un espacio completamente reparador. O sea, esa es mi definición del sueño. Bien, Gismar, gracias. Eh, para mí el sueño es el momento en que puedo descansar del resto del mundo. O sea, soy yo con mi almohada y mi cama. O sea, eso es para mí el sueño. Genial, ahí vamos. Así es, Dulcris. Maribel, ¿quieres decir algo? Bueno, sí, para mí el sueño es también eso, es el momento de descanso, de reparar, de conseguir es el medio en que uno debe encontrar para levantarse renovado, descansado, no solo del cuerpo, sino de la mente, Claro. pero a veces no pasa eso. Ya vamos a entender por qué cuando no dormimos nos levantamos un poco como emborrachadas, como con la mente un poco nublada. Ya vamos a No, entender un poco de no, eso. no solo nublada, sino a veces como si estuvieras haciendo ejercicio la noche entera. Cansancio Yo total. no sé qué es la edad,
No La sé si eso tiene transición. que ver, pero cansada. Incluso cuando me levanto de la cama, al pararme, siento el cuerpo cansado, los pies cansados, ¿entiendes? Así es, así es. Sí, porque es que cuando no dormimos bien, nuestro cuerpo no depura y no elimina, no limpia lo que es el líquido intersticial, lo que es el líquido intercelular, y vamos a ver cómo eso nos afecta ya. Eso lo vamos a ver un poquito y vamos a ir captando. María Sol, Sí, hola, hola, buen día. hola, Un gusto estar acá. gracias. ¿De dónde Desde eres? Uruguay estoy conectada. ¡Wow! Gracias. Y después escribo ahí en el grupo como pediste. Bien, sí, por Eh, fin. Bien, yo hace un Cuéntame. tiempito que estoy leyendo un poco más de esto del sueño y he descubierto que es una necesidad básica de las personas y bueno, mía, ¿no? Y la he empezado a pensar por ahí, porque es esto que vos decías, cómo recortamos, como que duermo menos, ¿no? Lo va llevando por ahí o no descansé bien, pero me levanto y sigo, ¿no? Y esto de pensarla como una necesidad básica, tal como el alimento o como otras tantas, ¿no? A mí me ha ayudado a darle un lugar de importancia en mi vida y en mis hábitos y en lo que voy haciendo para estar mejor. Wow, sí, es que es eso, y es importante que le sigamos dando ese espacio, sobre todo nosotras las mujeres que muchas veces tenemos que arañarle horas al día y que tenemos que buscar la forma de multiplicar el tiempo que tenemos disponible y sí, sí que pasa que el sueño se nos hace esquivo en algún momento. Nerra, ¿quieres decir algo? Ay, perdón, dice Nerra, ay, mi esposo el que puso ahí. Sí, que para mí el sueño es como el momento, dormir es como el momento en el día en que digo, Dios mío, ya no tengo nada más, o sea, ya no aguanto más, necesito como que mi cuerpo descanse, así sean 2 horas, 2 o 3 horas, que es lo que máximo yo duermo diario. Entonces digo, esas horas tienen que ser, o sea, yo cuando me acuesto, cierro los ojos y volteo y no puedo dormir. Me digo, Dios mío, tengo que dormir ya porque son 3 horas lo más lo que voy a dormir. Entonces esas horas como que son que relajación, descanso para recargar energía para volver a arrancar el día al día siguiente. Es así, sigo viendo el mismo patrón en todas nosotras como mujeres. Arañamos el día para sacarle un poquito más de tiempo para que nos rinda para hacer más por los demás. Al final es para hacer más por los demás, porque nunca arañamos ese día para hacer algo por nosotras. O sea, cero. Somos así, somos increíblemente servidoras y madres y eso pasa mucho. Ok, bueno, ¿alguna más? ¿No? Ok, bueno, vamos No hay entonces. religión. Disculpa, yo Sí, Sí, quisiera. Mariana, dime. Ajá. Hola, ¿cómo están todas? Bueno, para mí el sueño es mi momento de desconexión con el mundo. Eh, por regla general, creo que así lo había tomado a lo largo de gran parte de mi vida. Pero por lo menos en mi caso, desde que emigré, yo creo que la incertidumbre y los altos niveles de estrés han causado disturbios en el sueño. Aparte de que, por ejemplo, en mi caso, por cuestiones de trabajo, en muchas ocasiones tenía que madrugar. Entonces, eso pues, ahí fue donde empecé a ver que afectaba mucho más de lo que yo pensaba. Porque evidentemente ese sueño que tú interrumpes, por lo menos en mi caso, no lo recuperas ni porque duermas después o bueno, a veces ni siquiera en el momento de recuperarlo. Es así. Muchas personas dicen esa frase. Bueno, yo después recupero. El sueño no se Ujú. recupera, chicas. O sea, no importa qué tantas horas más dormamos después al día siguiente, pero el sueño no se recupera. Incluso se habla que una noche de fiesta de estas de las que cuando uno era joven, inocente y no lo sabía, se llegaba a casa a las 6 de la mañana o se iba por ahí y volvía pues a casi no dormir para ir de largo a la universidad o al trabajo, podía impactar entre 1 y 2 años de calidad de vida o incluso disminuir la expectativa de vida que pudiésemos tener.
¿vale? Y que no hay recuperación de las horas de sueño. Podemos descansarnos, podemos descansar, llegar a descansar y sentirnos mejor, pero nunca vamos a recuperar las horas de sueño que hayamos perdido. Pero ya eso lo vamos a ir más adelante. Rosy, cuéntame. No te escucho, Rosy. Perdón, tenía el micrófono apagado. Eh, yo por muchos años, por trabajo, por estudios, por todo, dormí súper mal, muy desvelada, etcétera. Yo creo que desde un año antes de la pandemia empecé a retomar dormir bien y tener buenos hábitos. Eh, y también otra cosa, quería hacer del club de las 5 de la mañana a fuerza. Era que tengo que. Y una de las cosas que he venido haciendo es dejar que mi cuerpo se despierte cuando quiera. Digo, no a las 10 de la mañana, pero me ha funcionado muy bien. Mi cuerpo se levanta 5:40 porque soy hipotiroidea. Me tomo mi levotiroxina, me vuelvo a dormir como hasta 6:15, 6:20 y ya, y amaneció para mí. Pero si trato de poner alarma o así, se vuelve una pesadilla. Y otra cosa es que siempre amanezco cansada en los últimos 4 meses y no he detectado por qué. Por eso estoy aquí también. Ah, pues bueno, aquí estamos entonces. Ya vamos a ver qué está pasando y qué está desregulado como para ver por dónde tenemos que ir e ir trabajándolo. Bueno, chicas, lo primero que quiero, ya, creo, no sé si todas ya han hablado, las que hayan querido hablar, pero bueno, lo que quiero irme por acá y si no, pues lo dejamos para el grupo de WhatsApp que vamos a poder compartir muchísimo por allí. Algo importante, ¿qué es el sueño? Y lo primero con lo que quiero abrir es que son estos aspectos fundamentales. Es que el sueño, a pesar de que tenemos muchos la creencia de que es un proceso, un momento de inactividad, de donde no hacemos nada, en donde nuestro cuerpo está literal dormido y pausado, pues no. Es un estado activo de nuestra mente en donde ahí se van a dar funciones importantes donde todavía hay algunas poco conocidas. Se habla de que hace unos 20 años no se tenía conocimiento sobre las funciones del sueño a profundidad. Los estudios con respecto al sueño han ido increciendo y han ido profundizando y han ido viéndose más adelantos, sobre todo en los últimos 20 años. Y con respecto al sueño en mujeres, les puedo decir que menos, porque es muy difícil llegar a tener la posibilidad de hacer cortes o grupos de mujeres donde todas tengan el mismo ritmo o ciclo menstrual. Y como el ciclo menstrual impacta muchísimo la calidad y aspectos del sueño, entonces en mujeres prácticamente los estudios no existen. Entonces las recomendaciones que hay de sueño normalmente están basadas con los hombres. ¿Vale? Entonces, realmente, mm, ¿qué hay aquí? Que no tenemos realmente ningún tipo de, podría decir, de recomendación que sea pautada específicamente para las mujeres, ¿vale? Entonces, el ciclo de sueño y vigilia está regulado por interacciones muy complejas entre las diferentes regiones cerebrales, ¿vale? Y esto hace de que haya una que dependa de la secreción de múltiples neurotransmisores. Por eso, cuando hay un déficit de algún neurotransmisor, puede verse alterada la función, alguna de las funciones del sueño, o puede verse alterada la calidad del sueño. Y es importante tomar en cuenta qué tan fundamental puede ser el sueño para nuestra especie, que realmente entramos en un estado de volubilidad tan elevado, o sea, estamos ahí, por decirlo, que si estuviésemos en la prehistoria, cuando nos quedábamos dormidos estábamos expensas de poder ser devorados o poder ser atacados, y aún así el cuerpo buscaba el sueño, ¿vale? Y entonces la importancia, y es muy común entre todos los mamíferos, todas las etapas del sueño que tenemos. Y la profundidad y la longitud, o sea, la cantidad de horas, es muy similar en cuanto a las formas, es muy similar en todos los mamíferos. Fíjense que acá se ve cómo las regiones del cerebro y los neurotransmisores están
envueltos, o sea, o están implicados en lo que es la regulación del sueño. Ahí se ve cómo eh, hay impacto con lo que es el GABA, la acetilcolina, el glutamato, la adenosina, el óxido nítrico, la orexina, la histamina, que tan mencionada la tenemos últimamente, ciertos péptidos, la serotonina, la noradrenalina, impactan en diferentes zonas del cerebro, cada una de una forma. La GABA inhibe el tálamo, por ejemplo, que es la zona de la parte de donde ocurren, es el centro del cerebro, todo lo que es la parte basal, en el hipotálamo y al final los sistemas, o sea, de conducción se pueden ver. Aquí lo que me quiero quedar para no confundirlas es que los neurotransmisores pueden estimular o inhibir ciertas funciones en el sueño, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son esas funciones del sueño? La primera, vamos a encontrar que hay una reparación y regeneración física. Durante el sueño profundo, ese sueño de ondas lentas, esa fase 3 y 4 del sueño, ¿vale? El cuerpo libera hormona de crecimiento, repara tejidos musculares y óseos y refuerza el sistema inmunológico. Por eso, si yo no tengo una buena fase de sueño entre la fase 3 y 4, pues realmente yo no voy a perder grasa. Si yo estoy haciendo ejercicio y matándome haciendo ejercicio y comiendo yo no sé cuántos gramos de proteína por kilogramo de peso, pero yo no logro hacer mis fases del sueño 3 y 4 de forma adecuada, yo no voy a aumentar de masa muscular y me va a costar, ¿vale? Si yo no tengo un buen sueño, una buena calidad de sueño en esa fase, pues mi sistema inmunológico no se va a reforzar y entonces pueden haber realmente actividad autoinmune, puede haber más inflamación, ¿vale? Acá encontramos también que otra de las funciones del sueño es la limpieza cerebral. A mí me encanta este dibujito porque es como un chico limpiando en el cerebro. Y es que antes se pensaba que el cerebro, pues obviamente era estéril, que allí no había nada. Y hay un sistema, el sistema que limpia o donde se eliminan todas las toxinas, todos los desechos del cuello hacia abajo, o sea, por decirlo, cuando no es la parte del cerebro, se llama sistema linfático. El del cerebro se llama sistema glinfático, ¿vale? Y es que mientras dormimos, este sistema se activa. Y este sistema lo que hace es eliminar esos desechos que hay en nuestro cerebro, son elementos que se producen de forma natural en todas las personas, pero las personas cuando duermen menos hay una mayor acumulación de betamiloide, que está asociado a las placas que se encuentran en las personas con Alzheimer. También una de las funciones del sueño en el sistema linfático es aumentar el volumen del espacio que hay entre células para que pueda fluir todo ese líquido y limpiarnos, excretar, sacar, poder, como imagínense que pase agua, que estemos limpiando con agua y se abre el espacio para que todos esos fluidos, para que todo eso pueda salir y no se quede ahí como comprimido. ¿Vale? También consolidamos la memoria y el aprendizaje. En el sueño REM, que es la siguiente fase del sueño o la siguiente etapa después de la 3-4, es esa parte donde si hemos visto a un niño o a un adulto que está durmiendo y de repente empieza a mueven los ojitos, está moviendo los ojos en círculo hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo, que se notan sobre los párpados, ese es el sueño REM. Y ese es el sueño, uno de los que a veces cuesta y es uno de los más famosos, y es porque allí se fija lo aprendido durante el día. Esa etapa del sueño es la que nos permite integrar conocimientos, recuerdos y cuando tenemos fallos en esa etapa del sueño, coincide mucho con que las personas tienen fallos de memoria, no se acuerdan dónde ponen las cosas, se le olvidan como ciertas, o sea, tienen como una fallita allí con la memoria y no saben en qué momento, tienen cierta confusión y puede haber un poco más de irritabilidad en ese aspecto, ¿vale? La regulación emocional, y es que cuando dormimos mal, la actividad del córtex, que es toda la parte de afuera,
sobre todo el córtex prefrontal, es esa que te recoge, que te ayuda, esa actividad del córtex lo que hace es, no sé si me están viendo, chicas, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, Bueno, Maro, Sí, todo espero que bien. perfecto. sí. Sí, Va, todo muy bien, bien. todo bien. Sí, Sí, bien. todo bien. Perfecto. Que tenía la pantalla y compartida, aunque yo creería que aquí podría, me ven. ¿Están viendo la pantalla, la presentación? ¿Sí? Sí, Sí, me ven Vale, la sí, sí. Sí, perfecto. presentación. Entonces, La pantalla y la a ti corteza también. prefrontal, imagínense que este es el cerebro, ¿ok? Esta manito aquí es el cerebro. La corteza prefrontal, y esto que está aquí es el hipocampo, el tálamo, toda la parte interna del cerebro. Imagínense la corteza prefrontal es esto. Ella me aguanta, me frena, ¿vale? Y esto aquí adentro es la amígdala, que es como, yo no sé si llegaron a ver la película esta, la de Pixar, que era la de las emociones, que estaba ansiedad, que era, bueno, ansiedad es como la amígdala. O sea, la amígdala cuando ella está activa, cuando está hiperestimulada, estamos con mucho miedo, o sea, todo es mal, todo es terrible, todo lo malo va a pasar en este momento. Y si nosotros no dormimos, este córtex no nos está sosteniendo, este córtex prefrontal aumenta esta reactividad de esta amígdala y hay más impulsividad, o sea, es cuando nos hablan o nos dicen algo y realmente explotamos en cuestión de segundos, estamos mucho más irritables, tenemos muchísima ansiedad, estamos de mal humor, toleramos menos las cosas que hagan o digan los demás. O sea, realmente el sueño impacta muchísimo. Una persona, una mujer que duerme bien puede tolerar muchísimo mejor el día a día, sobre todo cuando es mamá y cuando tiene hijos o cuando trabaja o cuando en cualquier aspecto de su vida, cosa que los hombres no les afecta tanto la falta de sueño, pero a las mujeres sí, ¿vale? El equilibrio hormonal y metabólico, pues una de las funciones del sueño, pues también allí se regulan las hormonas claves como el cortisol, porque el cortisol baja muchísimo. La leptina, todas las hormonas bajan y se llegan a un punto de equilibrio, ¿vale? La grelina, la insulina, y se ha visto como el mal sueño se asocia a resistencia a la insulina, aumento del apetito, acumulación de grasa abdominal. Las mujeres que, que realmente no logran dormir bien, tenemos más tendencia a resistencia a la insulina y acúmulo de grasa abdominal. Y muchas veces decimos, ay, pero es que yo no entiendo, yo estoy comiendo bien, yo hago ejercicio, yo todo, pero ¿y cuánto estás durmiendo? Bueno, como 6 horas, más o menos. Sí, yo me acuesto a las 12 y me paro a las 6 de la mañana. Wow. Las mujeres necesitamos por lo menos entre 8 a 10 horas de sueño, más o menos. Hoy. Mínimo que necesitamos las mujeres. Y si estamos todavía en edad fértil y estamos con la menstruación, ahí es donde llegamos a necesitar hasta esas 10 horas de sueño, porque hay muchísimo más cansancio o fatiga o nos cuesta más recuperarnos, ¿vale? Por acá, ¿por qué dormimos entonces? Pues dormimos porque el cuerpo y el cerebro lo necesitan para vivir. El sueño es una función evolutiva y fundamental que mantiene la salud, el equilibrio emocional y la claridad mental. Esto es básico, letal y fundamental. O sea, aquí esto es una persona que no duerme, que hay, porque hay enfermedades, hay patologías en donde las personas su tema es que no pueden dormir y pasan días sin dormir, comienzan a perder función de otros, de sus órganos y de todo, porque hay un desequilibrio total, ¿vale? Em, no sé si alguna de ustedes ha tenido algún tema, tienen alguna duda hasta ahora, ¿vamos bien? Sí, perfecto. Entonces, conocer un poquito las fases del sueño y el entender por qué. A ver, la fase uno es esa fase donde estamos como quedándonos dormidos, que estamos viendo la película o estamos hablando con alguien.
y de repente como que dejamos de escuchar todo lo que está a nuestro alrededor, empezamos a entrar como en un trance y es esa que haces y que, ay, me quedé dormida. Esa es la fase uno, esa es la fase del sueño, donde te relajas, donde estás así como todo. Ay, eso es la fase uno del sueño. La fase 2 es ese sueño ligero en donde ya ese no te vas, por el movimiento no te vas a despertar, ¿vale? Si se te llega a ir la cabecita de lado, la mano, y aquí el sueño se vuelve más estable, notamos que la temperatura corporal comienza a bajar. Normalmente cuando las personas están como muy aceleradas, notamos que empiezan a sudar muchísimo en esa primera etapa o en esa primera fase del sueño, porque el cuerpo está buscando bajar la temperatura, ¿vale? Y por eso es tan importante cuando dormimos tener un ambiente frío, que no haga calor en donde dormimos. Mientras más frío esté el lugar, se habla de 16 grados como temperatura óptima, mejor va a ser la calidad del sueño. Y aquí comienza a disminuir la actividad cerebral. Ya vamos a ver esa diferencia de las ondas cerebrales que son tan famosas. Luego entramos en esa fase 3-4, que es el sueño profundo, que es ese sueño reparador, que es ese sueño que permite la regeneración, ¿vale? Y que es esencial para ese bienestar, para tener un equilibrio en nuestro organismo de forma adecuada. Y luego encontramos la fase REM. Esa fase REM es la que es vital para todo lo que es el procesamiento. Ahí cuando soñamos, en la fase REM del sueño es donde soñamos, ¿vale? Y aquí es súper importante porque hay personas que dicen, no, yo nunca sueño. ¿Será que no te acuerdas? ¿O será que no llegamos a esa fase REM del sueño de una forma adecuada y por eso no puedes consolidar o no te puedes recordar de esos sueños, ¿vale? Pero normalmente soñamos siempre. Lo que pasa es que los periodos de sueño REM pensamos que son muy largos, pero es que son cortitos, ¿vale? Ahora, em, allí en estas fases también hay una consolidación de la memoria. Se ha visto que en mujeres con tendencia a trastornos neurodegenerativos, una de las primeras cosas que se comienzan a alterar son los ciclos de sueño y se ve como la fase REM comienza a fallar muchísimo y no es lo suficientemente larga y esto permite de que a nivel neurocognitivo pues haya menor anclaje a lo que son las memorias, las emociones y ahí es donde comienzan a fallar. Ojo, esto es patológico, esto es en enfermedades como por ejemplo el Alzheimer, ¿vale? Miren, aquí para que tengan una idea estas son las ondas cerebrales. Esto es un electroencefalograma a una persona sana. Aquí vemos cómo en vigilia, es decir, cuando estamos despiertos, las ondas, si se dan cuenta, van súper rapidito, van muy cerraditas y pequeñitas, porque hay mucha actividad, chiqui, 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 chiqui. O sea, es mucho esa actividad que hay allí. Cuando empezamos a entrar en este ciclo de sueño no REM, en la primera fase, vemos cómo deja de ser tan derechitas y comienzan a ampliarse un poquito los espacios entre cada montañita. Cuando entramos en la fase 2 y 3, o sea, en la 2, que ya es el sueño como un poquito ya más ligero, comenzamos a ver cómo hay más montañas, cuando de repente hay se amplía un poco y aumentan y vas a ver cómo hay esos ciclos, estos spindles, son en los estudios de sueño, es cuando ves que el sueño hay como mayor actividad durante ese sueño a nivel cerebral. Y luego vemos en la fase 3-4 vemos cómo ya hay como más ondas y se amplían y ahí estamos en un sueño profundo. Fíjense la diferencia entre el estar despiertos y el estar en un sueño profundo. Esas son las ondas en nuestro cerebro que se miden con un electroencefalograma. Y fíjense que la parte del sueño REM es donde hay mayor actividad ocular, donde estamos consolidando memoria, donde estamos consolidando aprendizajes. Por eso en los niños es tan importante el sueño profundo, el sueño adecuado, el sueño que se respete, sin ruidos, a buena temperatura
no con la típica frase de, ay, que duerma con ruido para que se acostumbre. No. ¿Por qué? Porque en esas horas de sueño nocturno, aquí al final, el niño consolida aprendizaje del día y consolida su memoria emocional. Igual los adultos, consolidamos y cuando somos mujeres y estamos bajo muchísimo estrés, ¿qué ocurre? Bueno, pues que acá comenzamos a tener problemas de memoria y a fallarnos y es porque no estamos durmiendo lo suficientemente bien ni profundo, ¿vale? Y por acá, a ver. Aquí, esto lo quería que lo viesen un poco. Cada ciclo de sueño, ¿vale? Puede durar entre 90 y 120 minutos aproximadamente. Al final vemos que en una noche pueden haber entre 5 a 6 ciclos de sueño em, y ser un sueño bien, adecuado, realmente una persona sana. Fíjense que en la parte de vigilia, una vez que nos acostamos, comenzamos a caer en esa fase de sueño profundo, poco a poco, caemos a sueño muy profundo, acá vuelve a subir, vuelve a subir, vuelve a subir, y en estas rayitas rojas que están aquí, ¿vale? Ahí es donde soñamos, ahí es donde consolidamos y vemos que hay unos picos más altos porque esta persona, por ejemplo, se paró 2 o 3 veces durante la noche. Se paró 2 o 3 veces porque, no sé, una tuvo una pesadilla, una se estaba haciendo pipi, se paró y otra pesadilla o algún sueño o y se volvió a despertar. Pero fíjense cómo necesitamos de estos ciclos y cada vez conforme vamos llegando a aumentar en este pico a partir de entre la 1 y las 3 de la mañana, vemos cómo llegamos ya no a una etapa de un sueño tan profundo y tan reparador, sobre todo porque ya a partir de esta hora comenzamos o podemos comenzar a generar cortisol para generar el pico natural que nos permite despertarnos a esta hora que está acá, de forma natural. ¿Vale? ¿Y qué pasa cuando tenemos el cortisol muy elevado? Pues que nunca llegamos a esta fase, que nos quedamos probablemente en este sueño de por acá y por eso no tenemos un sueño reparador ni que sintamos que hemos limpiado nuestro organismo, es decir, podemos tener inflamación, dolores en el cuerpo, mucho cansancio, porque simplemente acá nuestro organismo no se ha podido deshacer de todas las toxinas y de todos los elementos que se acumulan en lo que sería el sistema linfático, ¿vale? En esta hora, que ya lo veremos más adelante y que ya lo tienen dentro de las guías disponibles, en la parte de la guía de depuración hepática, vemos como entre la 1 y las 3 de la mañana es la hora de trabajo máximo o punta de trabajo del hígado, que es quien más nos ayuda a detoxificar durante la noche y, aunque suene súper raro, es que el hígado tiene un papel fundamental en el sueño, ¿vale? Y por esto, a esta hora suele ser cuando muchas personas que están con muchos procesos de inflamación, que están muy agotados, que tienen mucho estrés, ¿entre qué hora se despiertan? Entre la 1 y las 3 de la mañana. Y no, lamento decirlo, no son las brujas, no son los espíritus chocarreros, no es que te jalaron un pie, no, no, cero. O sea, no es que estaban pensando en ti, ojalá, pero es que realmente cuando el hígado está sobrecargado y le cuesta depurar, a esta hora más o menos es que nos vamos a despertar. Si el sueño es por falta de melatonina, nos vamos a despertar antes de la 1 de la mañana. Si el sueño es por exceso de cortisol, o sea, de la falta de sueño, es muy probable que tengamos un pico y nos levantemos alrededor de las 5 de la mañana, que es normalmente sería levantarnos un poco antes de la hora que normalmente solemos despertarnos. Y algo importante y con lo que quiero que se queden es que si no pasamos por todas estas fases del sueño de forma natural, ¿vale? Completa y de forma saludable, realmente nuestro cuerpo no se va a reparar y allí es donde comenzamos a entender un poco, entendiendo estas fases, que si no las vivimos y si no prestamos a que nuestro cuerpo las pueda transicionar por ellas durante la madrugada, pues ahí es donde vamos a comenzar a entender el por qué. ¿Vale? Y algo importante es que no es solamente
el dormir bien. O sea, yo duermo bien. Ya, perfecto. Pero entonces también me dices, no, pero es que yo no sé por qué. Yo no termino de sentirme descansada. Y entonces ahora les pregunto a ustedes y les pido que si quieren comentarlo. em, ¿Se acuestan siempre a la misma hora? ¿Se levantan siempre a la misma hora? El cuerpo ama la regularidad. El cerebro ama no salirme de mi zona de confort en este sentido. Si yo tengo ciclos adecuados en vez de picos y un día me acuesto a las 3 de la mañana, otro me acuesto a la 1, otro me acuesto a las 10, un día me paro a las 5 de la mañana, otro día me paro a las 10 de la mañana, otro día paso todo el día durmiendo, eso es un temazo porque no hay posibilidad de la activación, ¿vale? A ver, por acá, perfecto. ¿Y Circadiano. me escuchan? Sí, ok. Y aquí es donde quiero que veamos esta imagen, que es un estudio, en donde todas tenemos un reloj biológico interno que regula todo. La parte de las hormonas, como el cortisol que tiende a subir al amanecer, para regular la temperatura corporal, para regular la parte de las digestiones, ¿vale? Y la melatonina, que es la hormona que suele aumentarse en la noche. Pero para que la melatonina se pueda aumentar en la noche, yo necesito, Por eso le... a ver, listo. Yo necesito, para poder hacer esto, yo necesito poder empezar a tener luz desde la mañana y que mi cerebro entienda cuándo es de día, cuándo es de noche. ¿Vale? Porque si esto no pasa, realmente acá en el núcleo supraquiasmático, que aquí es donde vemos, mira, tenemos, aquí está este es el ojo, esto acá, el núcleo supraquiasmático está aquí justamente detrás del ojo, está en el centro aquí del cerebro y es él quien manda la señal para que se aumente esa producción de melatonina. Y para ello yo necesito darle la señal y la activación de que es de día y de que es de noche. ¿Cómo? Pues simplemente con esa activación y esa señal a través de la entrada de luz, a través de mis ojos, de mis células que perciben la luz, tanto natural como la diferencian con la luz artificial. Pero si yo estoy todo el tiempo expuesta a una luz artificial, para mí no hay ciclos, siempre es de día, entonces siempre estoy en alerta, siempre estoy activa y no logro dormir de forma adecuada durante la noche porque es que nunca hubo una señal de que yo pudiese producir o de que tuviese que producir esa melatonina, ¿vale? Como vemos por acá, todo esto que tú ves, bueno, pero estos relojes, sí, en nuestro cerebro, el corazón, el hígado, el riñón, el páncreas, el músculo, todos se activan con relojitos que vienen del reloj principal. Este reloj, él comienza a darle cuerda y a mandar señales para todas partes para que todos tengan actividad. Y una vez que se activa uno de los relojes, el siguiente se activa en tanto tiempo. El otro se activa cuando se dispare la temperatura o cuando disminuya. Este otro se activa cuando, dependiendo de las señales nerviosas. La melatonina puede también generar un aumento de los glucocorticoides o puede intervenir en la secreción de los glucocorticoides que son el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, ¿vale? Es decir, si yo duermo menos, tengo menos melatonina, puedo tener mayor cantidad de estas hormonas de alerta, de susto, de temor, de miedo, de ansiedad. Y al final todo esto que está aquí es como una orquesta que si está bien dirigida y si está bien afinada, va a haber una melodía hermosa. Pero si no, al final vamos a tener un ruido estruendoso, que es donde encontramos la aparición de enfermedades inflamatorias, de desajustes hormonales y de todo lo que vivimos en el día a día con todos estos procesos inflamatorios. Y aquí es donde entramos a hablar un poco de las consecuencias de lo que sería un sueño disfuncional. ¿Vale? ¿Cómo vamos, chicas?
Bien, bien. Acá, en la parte de lo que es el cerebro y las emociones, cuando hay un sueño disfuncional, hay mayor ansiedad, irritabilidad y cambios de humor. Sí, cuando duermes poco, no es que seas una bruja al día siguiente, es que simplemente tu cerebro no tiene la capacidad de regularse de la misma forma. Tienes menor concentración, memoria y aprendizaje. Eso de no dormir la noche anterior al examen, de no dormir el día siguiente porque mañana tengo algo muy importante y tengo nervios, hay que ver cómo trabajamos esas emociones, ¿vale? Que impactan tanto en la calidad del sueño. Porque realmente, lo que hacen es todo lo contrario. No nos van a favorecer a lo que queramos hacer al día siguiente. En cuanto al metabolismo y el peso, hay un aumento de la grelina, es decir, hay más hambre. Hay una disminución de la leptina, es decir, hay menor saciedad. Hay más antojos, especialmente de azúcar y ultraprocesados, porque buscamos no solamente la glucosa, el azúcar, porque queremos dopamina, sino que también buscamos el glutamato monosódico, ¿vale? Que el glutamato estimula muchísimo el cerebro y le da una mayor actividad. Y como el cerebro está tan cansado, tan fatigado, busca activarse de alguna forma. Hay mayor riesgo de resistencia a la insulina y sobrepeso y de diabetes tipo 2 porque simplemente comenzamos a perder la sensibilidad a la insulina. ¿Por qué razón? Bueno, porque simplemente hay un aumento del cortisol y esto genera una elevación de la glicemia. Si nosotros no dormimos bien, pues al final también la secreción de melatonina va a influir en los niveles de insulina y de glucosa. Entonces, el dormir bien es una de las cosas que cuando a mí me dicen, quiero bajar de peso, quiero bajar la grasa, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Mira, ¿estás durmiendo bien? Les pregunto, ¿están durmiendo bien? Porque esta es una de las cosas más importantes, donde podríamos ejercer y nos va a ayudar, no solamente eso, pero cuando queremos aprender cosas nuevas, queremos afianzar cosas nuevas, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es dormir, porque nos va a permitir poder mejorar o afianzar hábitos nuevos. A ver, por acá que están escribiendo, que han escrito, sería genial tener tips para poder conciliar el sueño en esas noches antes de eventos importantes. Meli, sí, yo sé que se liberó todo hoy, pero tienen todo este tipo de cosas y van a ir teniendo todo este tipo de cosas em, en todo lo que es los materiales para descargar. Em, las en la guía de respiraciones y meditación tienen tips de cómo hacer esto porque cada tipo de respiración que se dejó allí tienen una función y son para un momento específico. Y siempre las respiraciones, ya lo veremos más adelante con Isabela, pero ya veremos cómo las respiraciones son capaces de simplemente hacer que mejore todo el proceso del sueño. Tanto, tanto, tanto porque es la única forma que tenemos nosotros de regular nuestro nervio vago y con esto activar el sistema parasimpático, que es el de la relajación y la calma. Así que con esto lo vamos a poder trabajar muy bien. Ahora, el sistema inmune y celular. Hay una reducción de linfocitos reguladores, es decir, ese equilibrio, esa calma en nuestro sistema inmunológico se pierde. Y hay una tendencia a mayor inflamación crónica. Hay un aumento de los TH17 que favorecen las autoinmunidades. Hay un aumento de la interleuquina 6, de las ciclooxigenasas 1 y 2, que al final generan inflamación en el cuerpo. Hay también una disminución de la capacidad de reparación celular y la regeneración, porque el sistema está agotado, porque el sistema no tiene la capacidad y pierde esa sensación de calma y de tranquilidad que solamente puede lograrlo durante las horas de sueño profundo. Y a largo plazo, pues hay mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, de Alzheimer y deterioro cognitivo, de enfermedades cardiovasculares porque hay mayor tendencia a el aumento de las ciclooxigenasas 2, que es
son favorecedoras de enfermedades cardiovasculares, de aterosclerosis, de inflamación del endotelio. También hay un aumento de la insulina que también repercute allí. Normalmente cuando estamos durmiendo mal hay un déficit de sustancias, de vitaminas, de minerales que también impactan en la salud cardiovascular. Y en cuanto al Alzheimer y deterioro cognitivo, porque si no estamos durmiendo bien, las fases de depuración y de limpieza del sistema linfático no se activan y se acumulan muchos tóxicos, muchas toxinas en nuestro cerebro y al final tenemos mayor riesgo de enfermedades como Alzheimer, Parkinson o demencia en la vejez, ¿vale? También pues hay mayor tendencia a depresión y trastornos del estado de ánimo porque estamos muy alterados. Tenemos lo que les había comentado, esta amígdala, ¿vale? Que está allí hiperestimulada y no hay control, no hay regulación con el sistema parasimpático, pues estamos desbordadas o desbordados, ¿vale? Que en este caso por ahora acá creería que somos puras mujeres. Ahora, quiero preguntarles. ¿Duermen realmente bien? Imagínense que se los estoy preguntando a cada una y díganme, ¿duermes realmente bien? ¿Te levantas cansada? ¿Tienes que tomar café y nada más despiertas? ¿Te desvelas en la madrugada y das mil vueltas en la cama? ¿Hay hambre emocional al final del día y estás como que, ay, estoy cansada, agotada, pero con un chocolatito, un dulcito o unas papitas, o te acuestas y das mil vueltas y, ay, esto que pasó hoy, esto que yo, ay, yo mañana tengo que hacer esto y cómo voy a hacer si yo tengo que... ¿Te cuesta desconectar mentalmente? ¿Notas irritabilidad emocional durante el día? Estas son preguntas que quisiera hacerles. Em, a ver, vas a hablar del sueño y la menopausia. Vale, sí, de todo esto se va a hablar. Gaby también va a estar acá, Gaby Ondrasek, y va a hablar de algunos temas, del ayuno, del sueño y de la menopausia. Aquí vamos a estar las tres conversando, aunque sea un programa que voy a dar más que todo yo, pero sí vamos a tener intervenciones con expertas en el tema. A ver, yo duermo profundo de 10 a 4, después me despierto. Esto es muy común cuando hay un cortisol elevado, cuando hay un parasimpático que está más debilitado y hay una mayor activación del simpático. Vale, Kaylee, pero ya lo revisaremos. Eh, Hoy no voy a hablar del sueño y la menopausia. Hoy vamos a hablar de esto va a ser la introducción y ya después en las próximas sesiones vamos a tener información más específica por temas, ¿vale? Alguien tiene que se levante y ya le cambio ese momento. A ver, vamos por acá. Ok, bien. ¿Con cuántos de estos se identifican hoy? ¿Con cuántas de estas cositas que mencioné, de todo lo que he hablado, se logran identificar al día de hoy? Chicas, las quiero escuchar. A ver, por acá, o leer también si no quieren hablar. Ahí voy yo. Muy poquitas horas y siempre estoy cansada, como a las 5 de la tarde me da mucho sueño. Ya ahí puede haber un déficit de cortisol y es importante ir notando un poco. Ahí lo vamos a analizar y lo vamos a revisar. Yo duermo unas 3 horas y me despierto para orinar 2 veces y me es difícil volver a conciliar el sueño. Ahí hay que ver un poco por qué sistemas que no deberían de estar activos trabajando para desechar lo están haciendo. Puede haber una activación del sistema nervioso, una hiperactivación del sistema nervioso que genera que te pares a orinar a esas horas. A mí me cuesta quedarme dormida, pero después no vuelvo a despertar hasta mi hora de levantarme. Bueno, esto va también mucho de la producción natural de melatonina, de los estímulos de las luces. Podríamos trabajar un poco y revisar allí qué puede estar pasando. O si hay algún tipo de que te cuesta a nivel de desconexión un poco a nivel emocional. En lo particular con la desconexión mental, especialmente cuando atravieso por un problema. Uf, esa parte, Mariana, es compleja, muy compleja, podría decir. Pero el cerebro es un músculo, o sea, es como un músculo, ¿vale? O sea, no es literal, pero literal o sea, lo que sí es literal es que el cerebro
tú lo puedes entrenar, ¿vale? A soltar y a no quedarte agarrado a pensamientos que no sean cómodos para ti a esa hora. Eso se hace, se trabaja en terapia, pero sí que se puede hacer perfectamente. El trabajar y entrenar a nuestro cerebro a no quedarse con pensamientos intrusivos y a eliminar esos pensamientos en bucle y a sentir que estás en un lugar seguro para poder descansar en ese momento. Ok, 5 de 6. Bueno, eso pasa, Johanna. A ver, por acá, yo me quedo dormida fácil, pero me despierto al baño una o dos veces. Ok, me vuelvo a dormir rápido después. Vale, allí puede haber una pequeña activación del sistema nervioso que no te impide volver a dormir, pero lo ideal sería que no despertaras a hacer pipí, ¿vale? Me duermo fácil, pero despierto a las 3 y ya no duermo. Ahí puede haber un tema de depuración hepática, de cortisol elevado. ¿Qué pienso de la luz roja? Me encanta, la uso muchísimo. Tengo luz roja en casa, la utilizo, uso los lentes. La verdad es que uso todo, pero una de las cosas que es algo con lo que te puedes apoyar y mejorar, pero si no lo tienes, puedes igual mejorar tus hábitos y no depender. O sea, no es que yo no duermo bien porque no tengo luz roja en casa. No, eso no va a pasar. Pero sí que vamos a poder mejorar si ajustamos hábitos y luego, si tenemos la posibilidad, podemos integrar la luz roja, que es espectacular, ¿vale? Es una herramienta espectacular para regular el ciclo, los ciclos circadianos, incluso para mejorar eh, a nivel celular, la inmunidad, todo. Cansancio al despertar, me despierto entre las 2 y las 3 de la mañana, pero como si fuesen las 3 de la tarde. Sí, literal, ese es el tema con la hiperactividad a nivel hepático, ¿vale? Pero bueno, eso lo vamos a trabajar acá. Me acuesto a las 11 y a las 4 me despierto, me quedo despierta como una hora y luego duermo profundo sueño y me despierto como en 3 horas. Bueno, si esto pasa es porque hay algún pico de cortisol a esa hora, después logras dormirte y ya luego vuelves a despertar. Pero esos picos de cortisol así de la nada no deberían de existir, ¿vale? He detectado que si duermo menos de 7 horas o me duermo después de las 11:30 me levanto cansada. Claro, aparte de que somos mujeres, el sueño ideal debería empezar antes de las 10 de la noche. Sé que para muchas es surreal, prácticamente imposible, pero el sueño ideal empezaría antes de las 10, alrededor de las 10 de la noche y las mujeres necesitamos dormir entre 8 y 10 horas. Eso yo creo que ya hay incluso estudios científicos que lo avalan, que necesitamos entre el 20 y el 30% más de horas de dormir o de sueño que el hombre. Yo solo duermo si no hay ruido alrededor de mí, especialmente si mi esposo ronca, no puedo. Mira, probablemente tengas un sistema nervioso hiperactivado. Tal vez hayas tenido espacios o días o temporadas de mucho estrés. Porque nosotros, los seres humanos, no podíamos, o sea, teníamos cuando en nuestro sistema más interno, el más prehistórico, lo más que tenemos allí, a ver, si nosotros estábamos medio dormidos, pero escuchábamos un león, teníamos que salir corriendo o teníamos que tener cuidado que no estuviese muy cerca. Y ese sistema nervioso hipervigilante muchas veces va de eso, de estrés, de ansiedad, de cortisol alto, de situaciones alrededor que estás como allí, como pendiente de los leones. Y no estoy hablando de leones, pero creo que sí me entenderían con lo que estoy explicando porque no estoy hablando de leones literalmente. Aunque cada quien tiene sus leones, a eso es lo que hay que trabajar. ¿Vale? Me cuesta mantener el sueño, a veces despierto y no me cuesta volver a dormirme y otras paso alrededor de 2 horas despierta. Un sistema nervioso hiperactivado, un exceso de cortisol, dormí solo 3 horas. Estas cosas pasan, ¿vale? Y son más comunes, no normales, comunes de lo que nos imaginamos. Por eso hice este programa. Por eso sabía que iba a este programa a poder ayudar a muchas personas a trabajar este pilar fundamental para la salud.
Porque hay esos picos de cortisol que hacen despertar por estrés, por un sistema, por una desregulación del eje, lo que se llama el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal. Es decir, hay una hiperactivación, estamos en constante sensación de peligro o de alerta o de estrés por diversas situaciones y hay una señal constante que manda nuestro hipotálamo a nuestro eje adrenal y se activa la secreción de cortisol constantemente. Me duermo rápido, luego me despierto para ir al baño 2 o 3 veces, por lo general me quedo dormida rápido nuevamente, sueño mucho, siento que estuve en actividad física, por lo que en general a las 4 o 5 p.m. dormir un rato para continuar el día. Ahí hay mucha desregulación del eje adrenal, ¿vale? Pero lo vamos a trabajar. Esto es falta de sueño profundo. ¿Por qué los hombres necesitan menos sueño? Bueno, por las hormonas. Lastimosamente, por ahí va la cosa y no es algo que vayamos a poder solucionar a muy corto plazo. Lo único que sí puedo decir es que mientras mayores somos y menos picos hormonales tenemos, es decir, cuando entramos a la menopausia, que ya estamos estables dentro de lo que es la postmenopausia, ya también nos sentimos descansadas con menos horas de sueño, pero es porque ya no hay picos hormonales para nosotras, ¿vale? Ok, entonces, por acá, aquí ya tuvimos hoy lo que es una introducción a lo que es el sueño, las funciones del sueño, los beneficios o lo que puede ocasionar un sueño deficiente. ¿Vale? ¿Qué viene ahora? Les voy a dar un mapa de las próximas semanas, ¿vale? Lo primero, hacer el test sobre calidad y regulación del sueño. Aquí abran los micrófonos, pregunten todo lo que quieran preguntar, porque, importante, ¿encontraron el test? Cuando tienen en el teléfono o en el ordenador, van a encontrar el menú, ¿vale? De todas las cosas. Exploren. Allí van a tener el test de calidad y regulación del sueño y le van a hacer clic y allí cuando hagan clic, pues simplemente van a poder realizar el test. Porfa, pantallazo, quédense con el resultado, quédense con los resultados de las diferentes etapas, porque con esto es que vamos a trabajar em, con el material descargable, ¿vale? Vamos a revisar en el material descargable este archivo que dice interpretación y correlación test de sueño. Vamos a revisar este archivo y de acuerdo a nuestros resultados, vamos a ver qué etapa o fase está desregulada, a qué se asocia y cómo podemos ayudar a regularla. Ahí está en un cuadrito súper sencillo, súper organizado, que te dice, ¿qué pasa? Ya voy para allá, Gismar. Va a decir, ¿qué está ocurriendo? ¿A qué se asocia? ¿Y cómo lo puedo regular? Y ahí pues también van a tener todos los otros materiales descargables que van a necesitar por ahora. Tenemos mini retos. Los mini retos van a ser pilares dentro dentro de lo que se necesita el sueño que vamos a ir trabajando, ¿vale? Y van a estar aquí publicadas las fechas. El primero lo empezamos mañana, que es el del 18 de mayo, ya está publicado. El siguiente, el próximo domingo, el tercero, el domingo 1 de junio y el cuarto, domingo 8 de junio. Allí voy a ir publicando cada semana el mini reto, cómo va, de qué va, ahí está toda la información. El primer reto o el primer mini reto va a ser anclaje a nuestro ciclo circadiano. Vamos a aprender a regular y vamos a tener allí las herramientas y el material para ayudarnos a regular, ¿ok? Nuestro ciclo circadiano. Algunas personas pueden llegar a necesitar un poquito más de tiempo, pero esto lo vamos a ir haciendo y vamos a ir anclando un hábito cada semana para que se nos haga menos complejo sostenerlo, ¿vale? Importante porque les he dejado y también tienen dentro de este ahora que suba la grabación, van a tener dentro
del primer, eh, ay, del primer temario, van a tener un diario del sueño. Allí van a ir anotando todo, está todo explicado, están los cuadritos, rellénenlo, pueden imprimir varias semanas, estas 4 semanas, y después lo pueden tener para ustedes y seguirlo usando. La idea es en este diario de sueño encontrar, no hay nada por email o por WhatsApp, todo está en la plataforma. Ya les voy a enseñar cómo entrar a la plataforma. Vale. Entonces, este diario de sueño lo vamos a llenar todos los días. Ya vamos a verlo por si no lo han visto para que lo puedan encontrar. ¿Vale? Y aquí es importante en este diario y de que todo lo que estamos haciendo... No, bueno, antes de hablarles de esto, Gismar, cuéntame. Se me olvidó la pregunta. Ay, no. Sí, no, pero ya va. Era con relación al test. Ya yo lo hice, ya yo le hice mi pantallazo al resultado, Vale. ¿ok? Y lo que no entendí mucho fue qué hago después que tengo el resultado, porque dice, bravo, tienes bases sólidas con algunos márgenes de mejora. Vale. Entonces, creo que dijiste que fuéramos a uno de los cuadros que ya el material descargable ya lo vi, y relaciono mis resultados con eso. Sí. Ok, entonces sí Sí. entendí. Sí, Gracias. perfecto. Nada. A ver, Fita, ya les voy a mostrar, porque creo que esa es una de las cositas que más que puede estar costando ahora. Al final les voy a mostrar, ¿ok? Ya lo vamos a ver. Importante. ¿Por qué un diario? Porque simplemente es importante comenzar a observar. No podemos cambiar lo que no observamos. Así que esta semana, en todo lo que es la parte del diario que van a tener allí, si tomé los suplementos, cómo dormí, si me acosté, si me desperté, observen solamente, como si esto fuese ciencia, que es ciencia en cada una de ustedes. Obsérvense sin juicio, sin pensar si es bueno, si es malo, es. Y eso también está bien, porque solamente observando, sin juicio, vamos a poder encontrar lo que está ocurriendo y poderlo cambiar, si eso no nos es beneficioso. ¿Vale? Vamos a completar el diario del sueño, vamos a anotar allí, está todo descrito, pero y lo tienen en cuadritos, lo tienen para escribir, hora de dormir, los despertares, la energía al despertar, el uso de la pantalla, si tomé café, si no tomé café, si tomé té, si no tomé té. La acción de esta semana va a ser observar sin juicio, sin juzgar, simplemente observar lo que está ocurriendo. Ok, aquí dentro de las dudas, que sé que hay muchas con respecto a... ¿Alguien más quiere hablar? ¿Alguien más quiere preguntar algo? No. Perfecto. A ver, les voy a mostrar por acá. Ok. Compartir. A ver, no, no. Miren, chicas. A ver, creo que esa es la única forma que tengo de compartirlo. Miren, acá. Maru, ¿Sí? Evelyn. Hola, Evelyn. ¿cómo estás? Muy bien. Maru, yo me estoy tomando el Sleepel, la pastillita para dormir. ¿Me la dejo de tomar? A ver, si quieres lo hablamos por privado, ¿vale? Vale, ok. Ok, a ver. Ok, fíjense, tienen el diario semanal, que este diario sería interesante que lo comenzaran a llenar para que podamos observar, ¿vale? Es observar sin juzgar.
Así como la frasecita esta de escuchamos y no juzgamos, pues igualito. Observamos y no juzgamos. Van a notar a qué hora se acostaron, a qué hora apagaron las luces, las pantallas, si realizaron alguna actividad relajante previa, si cenaron, a qué hora comieron, si tomaron cafeína, alcohol, si tuvieron pensamientos o emociones que les dificultaron dormir, el nivel de estrés al acostarse, esto antes de acostarse a dormir. En la mañana van a ver cuánto tardaron en dormirse, si se despertaron durante la noche, los motivos de despertar, si fue porque fueron al baño, porque ansiedad, porque escucharon un ruido, porque tuvieron sueños intensos o pesadillas. Y al despertar, si fue espontáneo o con alarma, si se sintieron descansadas o no, si había nivel de energía, cuánto. ¿Tuviste hambre al despertar? Esto es súper importante. Hay gente que no, yo a mí no me da hambre. Uy, qué susto cuando me dicen que no les da hambre cuando se despiertan. O sea, ese cortisol está a millón, tan a millón, que ni les da el cerebro para querer comer. Están en total defensa todo el tiempo. Primer alimento o bebida que consumieron. ¿Despertamos con café? ¿O me comí un desayuno con una tostada? ¿O tomé huevos? ¿O tomé... Ahí dirán ustedes, me comentarán cualquiera de estos. ¿Qué tan motivada te sentiste para empezar el día? ¿Vale? Allí, en un resumen, lo tenemos para que lo anoten. Lo más fundamental, lo básico. Esto después lo podríamos compartir y les dejé pues para que hagan observaciones personales de lo que hayan visto. Y al final de la semana, pues que se contesten qué patrón se repitió más, o sea, qué pasaba más. Me paraba todas las madrugadas, me costaba acostarme a dormir, tenía pensamientos intrusivos, si reconocieron algo que claramente afectó el descanso, cuál fue la mejor noche que tuvieron y qué sienten que fue lo que favoreció a eso, qué les gustaría probar o cambiar de esta semana que hicieron, o sea, tenerlo claro, porque solamente teniendo claro lo que vamos a hacer es que lo podemos aplicar, ¿vale? A ver por acá, miren, voy a compartirles. A ver, gracias Maru, me tengo que ir. Me encantó la información, buenísimo. Maru, bendiciones. Antes de dormir me tomo el magnesio de bisglicinato, ¿está bien así? Sí, claro. Ustedes aquí la suplementación, ya la hablaremos un poquito más adelante, todavía no. Los que les voy a mostrar son el curso. El curso, receta tu sueño, peripersonalizar. Vamos a ver la vista previa. Ok. A ver, chicas. Mis vistas obviamente son un poco distintas porque estoy desde el ordenador, ¿vale? Entonces, allí lo tienes, allí lo vemos, ¿vale? Test de calidad y regulación del sueño. Aquí está la bienvenida al programa. Ustedes ven que este es el que me han enseñado muchas, ¿vale? Y aquí al final le dan siguiente. Pasan y ahí van a encontrar el calendario, ven que hoy es el día del inicio del programa, la primera sesión, mañana empieza el mini reto 1, la sesión número 2, el mini reto 2, la sesión 3, y así vamos a ir. ¿Cómo? Está viendo algo de aceites esenciales, no sé si Sí, todos ven lo mismo. ¿Sí? sí, yo también. Ujú. Ay, ya va. Aceites esenciales. Aceites esenciales. Sí, vale, bien. Compartir. Muy bonito. Yo a ver qué estoy mostrando. Menos mal que no había nada raro ahí. De mi hijo o de alguien en esta casa. Bueno, ya ven lo friki que soy, que ando también con mis aceites para arriba y para abajo. Ok, entonces tenemos lo que les estaba diciendo, que muchos de ustedes esto es lo que me enseñan, la bienvenida. Es que no veo aquí no me aparece el test de calidad de sueño. No, cuando terminan se van hasta el final, van a ver el calendario, es lo siguiente, vuelven a darle siguiente si quieren, o pueden ir directamente aquí. En explorar les va a salir a donde quieren ir y se pueden ir acá. Entonces, aquí les va a explicar el test, lo que aquí les digo, leer esto antes de hacer el test, ¿vale? Te explicaré todo con calma ahora en la clase. Hacer el test. Se va al test, hacen el test, ¿vale?
Allí, ¿qué es lo que se va a evaluar? Cada una de las fases, si se dan cuenta, tiene 5 secciones y en cada sección vieron que alguna, y lo explica perfectamente. Y aquí la interpretación de los resultados, aquí se van a liberar después de esta clase. Pero en el material descargable ya se los había dejado aquí. Ay, no, mira, bien, perfecto. No se los he dejado o ya lo tienen ustedes. A mí me salió tal cual como lo estás mostrando. Tal cual como estoy Salía, mostrándolo. sí, Vale, sí. deme un segundito que ya se los voy a mostrar. Que está alargándose, pero al final, Perdón, Maru. sí, Si entro en el ordenador a resetear, yo estoy ahora mismo del celular, pero si entro en el ordenador, resetea tu equilibrio, debería salir así. como lo ves allí, sí, debería. Resetea tu sueño. El de resetea tu equilibrio, creo que no estás en ese programa. No, 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 no. Resetea tu sueño.com. Ujú. Déjame ver, porque No, reseteatusueño.com, no. Es reseteatuequilibrio.com y, ajá. y tiene slash reset. Ok, slash reset. Vamos a ver, que lo estoy haciendo automático. Allí lo pueden ver. Allí Reset. tienes en el grupo de WhatsApp, tienes el link para acceder, Maribel. Y ahí Sí. pones tus credenciales, ¿vale? Entonces, yo lo que quiero que ustedes tengan es la guía. Aquí está. Qué raro. Ok. Aquí lo que quiero compartir con ustedes y que quiero que vean es esto. Ajá. El resultado del test de calidad de sueño, aquí van a ver que en la primera parte, en las primeras 4 preguntas, se evalúa el inicio y el mantenimiento del sueño. ¿Qué sistemas se relacionan? Pues sistema nervioso autónomo, aquí aparece todo. ¿Qué significa cuando este está desregulado? Que hay un exceso de activación simpática, estrés o disfunción vagal. Aquí lo van a encontrar tal cual. Esto lo van a tener ustedes ahorita. Cuando yo termine, que yo guarde el video y guarde todo, esto lo van a tener ustedes ya listo para poderlo descargar y leer, ¿vale? Y aquí te dice cada sección del test, aquí te lo explica, todo está explicadito. Y para las que lo impriman, bien. Entonces, cuando yo aquí me dice sistema a trabajar, eje hipotálamo, hipófisis adrenal. ¿Qué problema reflejamos? Activación de estrés, cortisol elevado nocturno, dificultad para dormir o calmarse. ¿Qué acciones específicas vamos a realizar? Pues rutina de cierre de día como journaling, gratitud, una respiración lenta, un 4-7-8 que ya lo tienen explicado, o coherencia cardíaca, es decir, respiraciones para igualar o bajar los latidos, ¿vale? O técnicas de liberación emocional o tapping, que lo hablaremos un poquito más adelante, que es el darse golpecitos con la yemita de los dedos, ¿vale? Si está el sistema nervioso autónomo, es el que hay que trabajar. ¿Qué vamos a reflejar? Hiperactivación simpática, falta de relajación, despertares nocturnos. Acciones específicas, estas. Todo lo que vayan teniendo o Ese bien. va a ser sin pago, porque yo ya te pagué el otro día. Vale, Sandra, a silenciarnos, por fin. Ok, tenemos las otras dos, un sistema inmunológico y metabolismo, hay una inflamación silenciosa. ¿Qué reflejamos? ¿Qué acciones vamos a ejercer? Hay neurotransmisores, serotonina, GABA, hay pensamientos rumiantes, pesadillas, dificultad para soltar la mente. Pues acciones específicas, exponernos a la naturaleza, aquí está todo, todo accionado. ¿Qué hay que trabajar? ¿Qué problemas tengo o cómo los refleja? Y qué acciones específicas. ¿Vale? Allí lo vamos a encontrar todo en esa guía. Maru, una pregunta. El diario
también lo vas a poner ahorita después que termine la clase, porque no lo logro encontrar en Y ninguna el parte diario ahí. se los libero justo ahora que vaya a colgar el video Ah, también. ok. ¿Por qué Disculpa que razón? no escuché. Sí, ¿por qué razón? Porque si les ya tantos cursos, me he dado cuenta que cuando les dejo las cosas, empiezan a hacer la tarea antes de tiempo y terminan muy confundidas, ¿vale? Porque es normal que quieran hacerlo todo, que quieran ir investigando y eso me encanta, pero a veces hacerlo acompañado libera la carga de ese mismo estrés, ¿vale? Entonces, ahora voy a este video y todo esto lo voy a guardar y lo voy a colgar igual los dos que faltan. Tanto la parte de resultados de correlación del test como el diario de sueño porque quiero que lo empecemos a llenar a partir de mañana, ¿vale? Y mañana empieza el mini reto número 1. A ver, ¿dónde está mi Canva? Aquí mi presentación espectacular, digo yo. Y lo que quiero es que ustedes, pues obviamente, comiencen ya a guardar y a compartir todo. Revisen el mini reto de la semana 1, que es la parte de anclaje, ¿vale? Y ya les voy a empezar a dejar a partir de mañana información en el grupo de WhatsApp, porque lo que quiero con este programa, como somos menos y puede ser más interactivo, es que todos los días podamos ir haciendo cositas y podamos ir comentando sobre cómo estamos trabajando cada uno de los pilares dentro de lo que tenemos que hacer para mejorar el sueño. ¿Ok? ¿Están de acuerdo, chicas? ¿Sí? Me encanta. Perfecto. Entonces, pues nada, voy a dejar de grabar por